Ahora, ¿qué significa esto para el mundo? ¿Hasta dónde puede escalar? Quiero sumar entonces al análisis a Daniel Lacalle, que es economista y es experto en Latinoamérica y en distintos países del mundo. Daniel, ¿cómo le va? Aquí lo saluda Darío Misraji. ¿Qué tal está, Darío? Muchas gracias por invitarme. Por favor, Daniel, a usted por su tiempo siempre. A ver, ¿qué está viendo de lo que está pasando, en los mercados este lunes con estos números y esta volatilidad que se está expresando? Pues yo creo que lo que se ve rápidamente es que la respuesta a los aranceles con más aranceles ha creado un daño enorme a la bolsa china y obviamente eso ha generado todavía mayor pánico en los mercados ante la evidencia de que el anuncio de aranceles por parte de Donald Trump viene con mayores anuncios de aranceles por parte de otros y que la guerra comercial, como siempre, pues la pierde todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos probablemente a ver en los próximos días es un proceso de negociación. Ya han salido las noticias de que la Unión Europea, Japón, más de 56 países están pidiendo negociar estos aranceles y que se mejoren las condiciones para el comercio global. Todo ello, si ocurre, sería positivo. Mientras tanto, la sensación de pánico por parte de los operadores de mercado viene fundamentalmente de la preocupación de que los aranceles puedan ser no una medida que se negocie, sino una medida que luego sea permanente. Ahora, claro, me parece que ahí hay un punto central que me interesa mucho su opinión, Daniel, porque uno escucha a... Hay dos mensajes que vienen desde la administración Trump. Por un lado, hay algo que parece muy razonable y es, durante muchos años Estados Unidos fue demasiado generoso con sus socios comerciales. Una economía muy abierta, donde dejaba que todos vinieran y vendieran sus mercados con arancel cero o muy cercano a cero, y los mercados de esos mismos países eran cerrados para los productos estadounidenses. Entonces tiene que haber un mercado justo. Perfecto. Ahora, al mismo tiempo, hay muchas otras señales donde dicen, yo no quiero un mercado justo, yo lo que quiero es que no haya más déficit comercial de Estados Unidos con esos países. Y son cosas diferentes, porque una cosa es ponerse de acuerdo en que tener las mismas reglas y otra cosa es que no haya déficit comercial. Claro. Bien, yo creo que Estados Unidos no necesita tener superávit comercial, no necesita tener déficit cero. Estados Unidos es la moneda de reserva del mundo, el dólar. Y el propio secretario de Estado del Tesoro, Scott Bessent, explica perfectamente cómo para mantener la moneda de reserva del mundo tiene que navegar en una línea muy delgada, en la que, por un lado, tiene que tener un pequeño un pequeño déficit comercial y un pequeño déficit fiscal, ¿de acuerdo? Pero no un gigantesco déficit comercial y un gigantesco déficit fiscal. Con un pequeño déficit fiscal y comercial, la economía norteamericana provee de dólares al mundo de manera fuerte, sin poner en peligro ni las finanzas públicas, ni la inflación, ni por supuesto el poder adquisitivo del dólar. Sin embargo, lo que ha ocurrido particularmente en los últimos 4 años, en los que el déficit comercial se ha multiplicado y además el déficit fiscal también, es que se ha pasado de un entorno de solidez a un entorno de enorme riesgo. Y hemos visto como muchos bancos centrales del mundo pasaban de atesorar notas del tesoro, lo que se llaman treasury bills, bonos del Estado de Estados Unidos, a comprar oro. Y eso ya era una señal de alarma muy importante. Por lo tanto, no, Estados Unidos no tiene que tener un gigantesco superávit comercial, lo que tiene que es reequilibrar la balanza. Lo que pasa es que la administración Trump negocia de la manera en la que estamos viendo. Es decir, la administración Trump pone una exigencia muy elevada, genera, por supuesto, un shock. Los socios comerciales de repente se despiertan, por fin, después de 2 décadas prácticamente en las que no había ninguna posibilidad de levantar las barreras arancelarias y no arancelarias, y entonces empieza un proceso de negociación en público. Y claro, los mercados se mueven entre esos mensajes con incertidumbre, y creo que eso es lo que estamos viviendo. Porque ahí hay otro punto, digamos, que también empieza a estar en discusión y me parece que es hoy un interrogante que es lo que está desconcertando a los mercados. Y es, una cosa es que Estados Unidos pretenda
que ciertas industrias estratégicas vuelvan a crecer en Estados Unidos y que Estados Unidos quizás tenga una industria siderúrgica más importante porque es una cuestión crítica, que haya, no sé, cierto tipo de automóviles, cierto tipo de producción de alta tecnología que la quiera hacer en su país. Ahora, ¿tiene sentido pensar que Estados Unidos quiere hacer zapatillas? Que hoy las hacen en países como Vietnam, precisamente porque la mano de obra es mucho más barata. No necesariamente zapatillas, pero por ejemplo, hagamos un análisis muy somero. Mm, En la Unión Europea, la producción es mucho más cara por los costes energéticos, por los costes laborales, por los impuestos y por las trabas administrativas. Es decir, las empresas europeas tienen muchísimos mayores costes que las norteamericanas y sin mm. embargo, Europa vende muchísimo más a Estados Unidos de los mismos productos que Estados Unidos a la Unión Europea. Ahí hay algo diferente a la competitividad vía costes. Ahí hay un problema de barreras no comerciales, que son las que se están Mm. poniendo ahora mismo encima de la mesa por primera vez en 2 décadas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene ningún problema para competir en Europa o en el mundo en química, en productos manufacturados, en agricultura, en ganadería, en automóvil. Pero ¿por qué no hay vehículos estadounidenses en Europa? Porque hay toda una cantidad de trabas que no tienen absolutamente nada que ver con la competitividad en costes que tú comentabas correctamente. Por lo tanto, no se trata de hacer zapatillas, sino de equilibrar la balanza, porque lo que ha Mm. ocurrido durante los últimos años ha sido que todo el mundo hablaba de bajas barreras arancelarias mientras se disparaban las barreras no arancelarias. Por ejemplo, si uno mira al Reino Unido en la lista de los países con mayores barreras arancelarias, es un país que tiene muy pocos aranceles. Mm, Sin embargo, correcto. cuando mira las barreras no arancelarias, es uno de los países que más barreras arancelarias no arancelarias tiene. Entonces, esta es la negociación. La negociación va desde un punto de vista geoestratégico y también desde un punto de vista de reequilibrar la balanza, ¿no? Ahora, vamos a pensar entonces que Trump está pensando en justamente renegociar todas estas cuestiones para mejorar las condiciones comerciales para su país, que es Estados Unidos. Evidentemente, Trump no tiene por qué pensar en los otros países, lo votaron para defender a los estadounidenses. Dicho esto, por la forma en la que lo está haciendo, por el hecho de que no es que buscó determinados rubros, sino aranceles para todo. No es que buscó aranceles contra ciertos países, sino contra todos los países. ¿Es, es viable y ve un camino hacia la posibilidad de que estas negociaciones se den sin que haya mucho costo económico? Porque la sensación es que el costo económico está siendo muy alto de todo lo que está pasando. De momento el coste económico es bursátil, ¿eh? Y no olvidemos que las bolsas estaban a máximos históricos. Acabo yo de subir a mis redes lo que ha hecho el S&P 500, un 1.500% de subida en los últimos años, ¿verdad? Y la corrección que estamos viviendo. El coste de momento es bursátil, que es importante y no se debe ignorar. Esto es importante. Y es muy importante lo que tú dices. ¿Por qué? Porque las negociaciones de puño encima de la mesa, que es como podríamos, digamos, llamar a este tipo de negociaciones, pueden generar elementos muy negativos. El primero, por supuesto, lo hemos visto con China, es que en vez de considerarse como un proceso de negociación, el país contrario decida no solamente mantener sus barreras proteccionistas, sino aumentarlas todavía más, que lo utilice como chivo expiatorio, Mm. como excusa, ¿no? La segunda, por supuesto, es que la confianza de consumidores, empresas y agentes económicos en general se deteriore de manera significativa ante una señal de alarma como son las bolsas, que siempre obviamente son volátiles, pero en general existe ese concepto que todos conocemos y tú hablas en muchas ocasiones, que es el de la percepción de que las cosas van bien cuando suben las bolsas, ¿verdad? Ujú. Aunque no sea correcto Lógico. macroeconómicamente. Entonces yo creo que a eso hay que tenerlo en cuenta. Y yo creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, es una serie de mensajes que van orientando al mercado a que probablemente las cosas sean así. Es decir, hemos escuchado hoy en Bloomberg a Pete Navarro decir que los países quieren negociar, que Estados Unidos quiere negociar, etcétera, etcétera. Vamos viendo diferentes mensajes, pero hay que estar muy atentos porque, claro, estas negociaciones llevan tiempo.
el mercado se mueve en segundos. Entonces, lo que para un político correctamente es un tiempo perfectamente prudencial de 3 meses de caídas de los mercados, Mm. son devastadoras para la economía y pueden tener efectos sobre la banca, etcétera. Por lo tanto, hay que gestionar eso muy bien y hay que entenderlo muy bien. Y yo creo que eso es importante que la administración Trump y todas las administraciones, la China también, vean el efecto de los mercados y digamos que se pause un poco y se calme un poco los mensajes, digamos, de exceso, ¿no? Última pregunta, Daniel, y lo liberamos agradeciéndole por su tiempo, justamente apuntando a eso, a que es muy importante que los gobiernos estén pendientes de esto y a lo que usted dijo, la confianza. Estoy viendo y leyendo a muchas personas inversores del mercado que tenían Mm. posiciones muy favorables a Trump y que apoyaron a Trump sobre todo por lo que había hecho en su primer mandato, que empiezan a preocuparse o empiezan a manifestarse preocupados por la seguidilla de decisiones desde la última semana. Y que evidentemente la sensación es que algunos le están empezando a perder la confianza. ¿Cree que está todavía en condiciones la administración Trump de recuperar justamente la confianza de los inversores, de las empresas, de los consumidores y de qué depende? Bueno, yo creo que depende de 3 factores, ¿no? El primero, por supuesto, es cuando empiecen a aparecer noticias, ya están saliendo, ¿no? Ya hemos visto como Japón ha dicho que quiere negociar, la Unión Europea ha dicho que quiere negociar, etcétera, etcétera. Eso es importante. Es importante también escuchar por parte de gente importante de la administración, como Pete Navarro, como Scott Bessent, que el gobierno de Estados Unidos también quiere negociar, ¿de acuerdo? Esas dos partes son relevantes. Yo creo que también es importante que se empiecen a disipar los mensajes sobre recesión y los mensajes sobre un aumento de la inflación desbocada. A mí me parece cuando menos sorprendente, si no a veces hasta divertido, no, si no fuese por el movimiento de las bolsas, sería divertido, escuchar a la gente decir que los aranceles van a tener un impacto y el opuesto. Por ejemplo, se dice que los aranceles de Estados Unidos van a subir los precios en Estados Unidos y mientras tanto se dice que van a subir los precios en Europa también. Si fuese así, los aranceles serían el mayor regalo para las empresas del mundo. No van a bajar los márgenes y todo el mundo va a pagar, ¿no? Yo creo que es importante empezar a descartar escenarios. Hoy han salido todos los inflation swaps de Estados Unidos y hemos visto, por ejemplo, pues que las expectativas de inflación no están subiendo, sino que están bajando. Hemos visto los precios del petróleo, los precios del aluminio y ahí otro factor importante. Se pusieron aranceles. Lo primero que se pusieron fueron aranceles al aluminio. El aluminio ha caído un 6% desde que se pusieron los aranceles. Por lo tanto, vamos poco a poco eliminando factores de incertidumbre que pueden empezar a que los inversores pasen de la famosa frase de dispara primero y luego pregunta, ¿no? Shoot first and ask Ujú. questions later, que es lo que está haciendo ahora mismo, a decir, espérate un momento, resulta que este sector o estos sectores no están afectados. Estos a lo mejor sí, pero no de una manera tan agresiva. Las tecnológicas a lo mejor no tienen este impacto. Empezamos a desdibujar o a redibujar el escenario con menor incertidumbre. Y yo creo que eso puede llevar una semana, no mucho más, la verdad. Bien. Daniel Lacalle, siempre muy interesante escucharlo. Gracias por este tiempo con DNews. Muchísimas gracias a todos vosotros.